Imagina el rugido ensordecedor en Anfield, banderas rojas ondeando como un mar enfurecido y enfrentamientos que hacen historia. Eso es el legado de The Urchins, la firm hooligan más notoria y secreta del Liverpool FC. Hoy exploramos sus raíces en las calles duras de Merseyside, las batallas que los definieron y su impacto eterno en el fútbol. Si te flipa el lado crudo y apasionado del balompié, este video te va a enganchar de principio a fin. Dale like si ya sientes el pulso acelerado. Todo arranca en el Liverpool de los 60 y 70, una ciudad portuaria golpeada por la crisis económica, donde el desempleo y las tensiones sociales eran el pan de cada día. Los muelles bullían de trabajadores que veían en el fútbol no solo un escape, sino una batalla por la identidad. The Urchins surgieron de esa realidad cruda. Jóvenes de barrios obreros como Whiton, Runcorn y Annie Road, que se unían en las gradas para defender lo suyo con todo. No había un fundador único con nombre propio. Era un movimiento colectivo, inspirado en la rebeldía juvenil de la época, con influencias de los mods, rockers y el auge del sindicalismo británico. Estos primeros miembros eran chavales de clase baja, muchos sin empleo fijo, que viajaban en trenes atestados a los partidos, cantando y marcando territorio. El motivo era claro. En un tiempo de protestas contra el gobierno y huelgas masivas, el Liverpool representaba resistencia. La ciudad, siempre marginada por Londres, encontró en el club un símbolo de orgullo local. Influenciados por el contexto social, como el declive industrial que dejó a miles sin trabajo, The Urchins se formaron como guardianes de Anfield, listos para chocar con cualquiera que amenazara su dominio. Junto a ellos, emergieron subgrupos como la Annie Road Crew o el Runcorn Riot Squad, que ampliaban la red de leales. Era una hermandad forjada en pubs oscuros y calles empedradas, donde las historias de victorias en el campo se mezclaban con planes para proteger el honor rojo. Piensa en esa era, el humo de las fábricas, el sonido de los barcos y un grupo de amigos que decidían que el fútbol era su guerra personal. Crecieron rápido, atrayendo a más seguidores que buscaban esa adrenalina colectiva. El espíritu rebelde de Liverpool, con su historia de inmigración y lucha obrera, moldeó su esencia. No eran solo fans, eran un reflejo de una sociedad que rechazaba la autoridad, convirtiendo cada partido en una declaración de independencia. Lo que hace únicos a The Urchins es su ideología arraigada en la tradición izquierdista de Liverpool, una ciudad que siempre ha desafiado al establishment. No se etiquetan estrictamente como comunistas o anarquistas, pero su posicionamiento es claro: antirracista, pro-obrero y contra cualquier forma de opresión. Influenciados por figuras como Bill Shankly, el legendario entrenador socialista que dijo que el fútbol era más importante que la vida misma, ven al club como un bastión de solidaridad. En una época de tensiones raciales y políticas conservadoras, se mantuvieron en el lado de la inclusión, aunque con sus contradicciones. Sus colores son el rojo puro, simbolizando pasión y la sangre derramada por el equipo. El emblema clave es el Liverbird, ese pájaro guardián de la ciudad, que representa vigilancia eterna, pero lo llevan a otro nivel con banderas y bufandas que gritan "You'll never walk alone", un himno adoptado de un musical que se convirtió en su juramento de unidad. Este cántico retumba en Anfield como un trueno, uniendo a miles en momentos de gloria o tragedia. La relación con el club es profunda pero tensa. El Liverpool los considera el alma de The Kop, esa grada icónica que hace vibrar el estadio, pero ha tenido que repudiar sus excesos para preservar una imagen familiar. Políticamente, rechazan el fascismo y el racismo, reflejando la diversidad multicultural de Liverpool como puerto histórico. Sus cánticos son legendarios, burlas ingeniosas a rivales, homenajes a héroes como Shankly o Kenny Dalglish y mensajes sociales que van más allá del juego. En resumen, The Urchins no son meros violentos, son portadores de una ideología que fusiona fútbol con lucha comunitaria, envuelta en símbolos que inspiran temor, respeto y una lealtad inquebrantable. Las rivalidades son el motor que impulsa a The Urchins, convirtiendo cada encuentro en una epopeya de venganzas y alianzas. El enemigo mortal es el Manchester United, una animosidad forjada en la competencia liga tras liga, pero también en diferencias geográficas. Merseyside contra Manchester, dos potencias industriales en eterna pugna. Se formó por choques territoriales en trenes y calles,
donde cada victoria era una humillación al orgullo rival. The Urchins veían a los Red Devils como arrogantes invasores y las emboscadas eran moneda corriente. Cerca de casa, el Everton genera un derbi intenso, llamado amistoso, pero con historia de sangre. Aunque comparten ciudad, las peleas eran feroces, aunque a veces unían fuerzas contra amenazas comunes como Firms del Sur. Un momento emblemático, una traición en un partido donde aliados temporales se volvieron en contra, rompiendo pactos y escalando el caos. Otros ultras enemigos incluyen a los Headhunters del Chelsea, brutales londinenses con quienes las batallas eran inevitables por diferencias norte-sur, y los Service Crew del Leeds, alimentados por odios de liga. ¿Aliados? Ocasionalmente con grupos de Celtic o Borussia Dortmund, unidos por ideales antirracistas y pasión compartida. Pero las traiciones duelen, como cuando promesas de paz en Europa se quebraron en disturbios contra ultras italianos. Estas rivalidades no solo unieron al grupo, las marcaron con lecciones de lealtad y astucia, haciendo de The Urchins una fuerza temida en el panorama hooligan. Entramos en lo más oscuro, los altercados que inmortalizaron a The Urchins y transformaron el fútbol. Recuerda Heysel, esa final europea contra la Juventus que debería haber sido un triunfo glorioso, pero se convirtió en un horror absoluto. La tensión en el estadio belga era palpable, con fans de ambos lados separados por vallas endebles. Los Urchins, impulsados por la adrenalina de la rivalidad y quizás por el resentimiento acumulado de encuentros previos, cargaron contra los italianos. Lo que empezó como una provocación escaló a un caos total, muros derrumbándose, gente aplastada en el pánico. 39 vidas se perdieron esa noche, la mayoría juventinos inocentes atrapados en la estampida. Este desastre no solo estigmatizó a The Urchins y a todos los fans ingleses como villanos internacionales, llevó a un veto masivo para los clubes británicos en competiciones europeas durante años. El Liverpool, avergonzado, tuvo que reconstruir su reputación, implementando medidas internas para controlar a sus radicales. Para The Urchins fue un golpe demoledor. De ser vistos como guardianes leales, pasaron a cargar con la culpa colectiva, obligándolos a operar con más secreto y cautela en el futuro. Luego vino Hillsborough, una tragedia que, aunque no fue culpa directa de los hooligans, arrastró su estigma como una sombra eterna. En ese estadio abarrotado, la negligencia policial abrió las puertas a una multitud descontrolada, causando un aplastamiento mortal que se cobró casi 100 vidas de fans Reds. The Urchins, presentes en las gradas, vivieron el horror de primera mano. Amigos y hermanos aplastados contra las vallas, gritos ahogados en el caos. Pero lo peor fue el encubrimiento. Las autoridades culparon a los supporters de borrachos y violentos para tapar sus errores. Esto encendió una furia justiciera en The Urchins, transformándolos de guerreros callejeros en activistas incansables. Unidos con familias de víctimas, lideraron campañas por la verdad, exigiendo investigaciones que tardaron décadas en llegar. Hillsborough no solo marcó el fin de una era de gradas de pie, inspiró el informe Taylor, que revolucionó la seguridad en los estadios británicos, imponiendo asientos obligatorios y protocolos estrictos. Pero las peleas famosas no se limitan a estas catástrofes. Piensa en las emboscadas en estaciones de tren contra el Manchester City, donde botellas volaban como proyectiles y porras improvisadas chocaban en un frenesí de venganza. En una ocasión, tras una victoria ajustada en Anfield, miembros senior de The Urchins como Stephen Foster y Stephen Jeffers iniciaron un altercado en la estación de Lime Street. Un cabezazo sorpresa desató una reyerta masiva, con puños y patadas por doquier. La policía intervino, pero no sin heridos en ambos bandos. Estos choques no eran solo violencia gratuita, eran extensiones de rivalidades territoriales, donde defender el honor de Merseyside significaba todo. Sanciones cayeron como lluvia, prohibiciones de entrada a estadios por años, multas que vaciaban bolsillos y órdenes judiciales que limitaban movimientos. Para The Urchins, estos castigos fueron medallas de guerra, pero también recordatorios de que el juego se endurecía. Europa trajo más sangre. En Roma, durante enfrentamientos con ultras locales, The Urchins se ganaron una reputación feroz. En un viaje legendario, ambushes en calles empedradas llevaron a batallas con navajas y barras de hierro. Fans Reds fueron acuchillados, y la venganza no tardó en llegar en partidos posteriores. Italianos armados atacaron bares y hoteles,
dejando a supporters heridos y aterrorizados. Pero The Urchins contraatacaron con saña, consolidando su imagen de los más temidos. Estos disturbios internacionales no solo atrajeron atención global, provocaron cambios en la seguridad de viajes europeos, con escoltas policiales y vetos a ciudades enteras. Si esta historia te está atrapando con su intensidad, dale like ahora, suscríbete para más relatos del fútbol salvaje y quédate hasta el final, porque las batallas que vienen son legendarias. Hubo momentos de unidad inesperada, cuando The Urchins y hooligans del Everton, rivales eternos, unieron fuerzas contra firms infames del sur, como los del Chelsea. En una emboscada coordinada, Merseysiders defendieron su territorio común, rompiendo el caos con una alianza temporal que sorprendió a todos. Pero estas treguas eran frágiles. Traiciones internas o errores tácticos a menudo escalaban a más violencia. Estos eventos no solo trajeron castigos inmediatos, marcaron la historia del fútbol para siempre. Introdujeron vigilancia CCTV en cada esquina de los estadios, leyes antiviolencia que criminalizaban hasta los cánticos provocadores y un enfoque en la prevención que diluyó el hooliganismo puro. Para The Urchins fue una evolución forzada, de caos callejero descontrolado a un apoyo más organizado y subterráneo, dejando un legado mixto de vergüenza por las vidas perdidas y redención por haber impulsado un deporte más seguro. Sus altercados no fueron solo golpes, fueron catalizadores de cambio, recordándonos que la pasión, cuando se desborda, puede destruir o reconstruir mundos enteros. Hoy, The Urchins han mutado de maneras fascinantes, adaptándose a un mundo donde el hooliganismo puro ha sido arrinconado por leyes estrictas y una vigilancia implacable. Ya no son esa pandilla de guerreros callejeros que aterrorizaban estaciones de tren o fronteras europeas. En su lugar, su esencia se ha filtrado en facciones más pacíficas y organizadas dentro de The Kop, la grada legendaria de Anfield que sigue rugiendo con una intensidad que pone la piel de gallina. Imagina a estos veteranos, ahora con canas y cicatrices que cuentan historias, mezclándose con generaciones más jóvenes que heredan el fuego sin la violencia descontrolada. Aún entran al estadio, ondeando banderas rojas y cantando himnos que hacen vibrar las estructuras sin prohibiciones totales que los excluyan por completo. Se han integrado en grupos como Spirit of Shankly, un sindicato de supporters que transforma la rabia pasada en acción colectiva. Luchan por precios accesibles en las entradas, por la voz de los fans en las decisiones del club y por justicia en tragedias que aún duelen como Hillsborough. Pero no creas que han perdido su filo. Su influencia se siente en cada partido, en esa atmósfera única que convierte Anfield en un caldero de pasión. Piensa en cómo organizan campañas sociales que van más allá del fútbol. Recolectan alimentos para bancos comunitarios en barrios obreros, protestan contra dueños estadounidenses que ven el club como un negocio puro, o se unen a movimientos antirracistas que mantienen viva la tradición inclusiva de Liverpool. En viajes europeos, su presencia es sutil pero poderosa. Coordinan cánticos que intimidan a rivales sin cruzar la línea, recordando a todos que el espíritu rojo no se apaga. Han evolucionado hacia una red subterránea, usando redes sociales y foros privados para mantener la hermandad, atrayendo a nuevos miembros que valoran la lealtad por encima de los puños. El legado de The Urchins es gigante, un tapiz tejido con hilos de gloria, tragedia y transformación que inspira a generaciones enteras. Han moldeado un fútbol más inclusivo, donde la diversidad en las gradas refleja la multiculturalidad de la ciudad y donde la pasión se canaliza hacia causas mayores en lugar de destrucción. Recuerda cómo su lucha post-Hillsborough impulsó reformas que salvaron vidas en estadios de todo el mundo. Asientos seguros, protocolos de emergencia y una cultura que prioriza la seguridad sin matar el alma del juego. Liverpool no sería el gigante emocional que es hoy sin ellos. Su influencia se ve en jugadores como Jürgen Klopp, que abraza esa conexión visceral con los fans, o en la forma en que The Kop puede cambiar el curso de un partido con solo un cántico. Mira a los jóvenes supporters actuales. Muchos crecen oyendo historias de The Urchins en pubs locales, viendo documentales que romanticizan su era salvaje y sintiendo ese tirón de pertenencia que trasciende el resultado en el campo. Han inspirado libros, películas y hasta canciones que capturan esa rebeldía obrera, convirtiéndolos en iconos culturales más allá del deporte.
En un mundo donde el fútbol se ha corporativizado, con boletos caros y patrocinios millonarios, The Urchins representan una resistencia eterna. Un recordatorio de que el juego pertenece a la gente, no a los magnates. Su transformación de vándalos a vigilantes sociales muestra cómo la pasión destructiva puede volverse constructiva, forjando comunidades más fuertes. Incluso en rivalidades modernas, su sombra se alarga. Contra el Manchester United o el Chelsea, los cánticos aún llevan ecos de odios antiguos, pero ahora con un matiz de astucia, evitando sanciones que podrían silenciarlos. Alianzas con grupos como los del Celtic mantienen viva esa red internacional de solidaridad, compartiendo tácticas para protestas pacíficas que desafían al sistema. El espíritu no muere porque se reinventa. En marchas contra la Superliga Europea, donde fans de todo el mundo se unieron, The Urchins estaban en el frente, recordando que el fútbol es un movimiento popular. Su legado enseña que la lealtad verdadera trasciende eras, convirtiendo errores pasados en lecciones para un futuro donde la furia se transforma en fuerza colectiva. Liverpool, con sus trofeos y su alma inquebrantable, debe mucho a estos guardianes rojos que, aunque invisibles ahora, siguen latiendo en el corazón de Anfield. En el alma del fútbol late una rebeldía que The Urchins encarnan como nadie, recordándonos que el juego es identidad, guerra y esperanza. ¿Qué opinas de estos guardianes rojos? Comenta tu rivalidad favorita y comparte si conoces más historias. Suscríbete para no perderte más épicas del balompié radical. Dale like si esto te ha encendido el fuego interior y nos vemos en el próximo. Nunca camines solo.